Buenos días, buenas tardes o buenas noches, no os preocupéis, ahora van a entrar enseguida nuestros compañeros, me gustaría presentarlos uno a uno. Eh, Tenemos de todo, de todas las razas, hoy vamos a hablar del episodio 3 y el episodio 4 y no sé, vamos a empezar por algún elfo que me he encontrado por aquí, a ver qué tal. Bienvenido, bienvenido, Ganero. Algo ganen. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Veo, Aquí a ver el follón que se monta. el follón, sí, sí. Yo veo que te vienes preparado, vienes escuchándolo todo bien, sí, sí. Sí, sí. Estás ahí muy bien. Bueno, A pues ver lo que duran puestas. claro, así se caen. Ah, si traíamos un elfo, teníamos que traer también a nuestro queridísimo Hobbit. ¿Qué tal, tío Gamji? Bienvenido. Bien hallado, nada, aquí encantado de acudir a este crisol de razas para comentar estos capítulos, el 3 y el 4, pero de los Anillos de Poder, que no se equivoque la gente, no vamos a hablar del 3 y el 4 de Cuéntame o de cualquier otra Ah, serie. ni perdidos, nada, no, no. No, no, el 3 y Vale, 4 de Rings of Power. vale, pues entonces os dejo, pues no me interesa. No, que va. No, sí, sí, sí. Estoy súper encantado, os voy a poner aquí arriba los dos. Yo me quedo aquí abajo que me quedo más a gusto. Y bueno, no sé si entrará algún compañero más y eso pues van entrando y los iremos presentando. Como hemos dicho, episodio 3 y episodio 4 el águila y el cetro y el 4 el antiguo. Pero antes, voy a tener que matar a mi gato, pero bueno, no, antes, tío Gamji creo que quería decir algo respecto al anterior episodio. Sí, nada, es que hubo un comentario que no, en el chat, que la verdad es que en el fragor del diálogo no comentamos luego. Fue un momento en el que estábamos hablando de las películas y entonces alguien con muy buen tino dijo, pero lo siento, no recuerdo quién fue, dijo en el chat, pero bueno, estamos hablando de las películas de hace 20 años para justificar la serie. Y dice, no, si fue así, pues no era la intención y lo que quería más o menos evidenciar es la doble vara de medir, porque ahora para gran parte del público las películas son maravillosas y la serie es lo peor. Saludos a Serafo, muy Sí, buenas, saluditos por ahí, ya al sabes que otro esa geek. también es tu casa cuando quieras. Entonces, nada, era un poco, esa era la intención. Yo no quiero justificar los fallos de una aludiendo a los fallos de otra, pero bueno, también hay que tomar perspectiva y ver que la trilogía tiene un montón de Oscars y la serie de televisión no creo que gane ningún Emmy. Así que eso, cada cosa en su lugar, pero la doble vara de medir, pues intentemos también evitarla. Los semis se los ha llevado todos Shogun hace un par de días, o sea que... Ujú. Muy bien. Tendremos que ver esa. No, yo ya la he visto, está muy bien. Muy buena serie. Muy buena. No sé si la habrás visto tú también, Jota, ¿no? Pues no os la perdáis porque es genial. Os la recomiendo. A Tanto ver, esa como la versión antigua. según me han dicho, es buena. Sí, 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 Shogun. Ahora la van a cagar, ¿vale? Porque la primera temporada es todo el primer libro, que solo hay uno. Y ahora van a hacer la segunda y tercera temporada que a saber qué se van a inventar. Pero bueno, vayamos al tema, que es lo que nos trae aquí. Vamos a hablar de los anillos de poder. Empecemos por el episodio 3. Queríamos haberlo comentado la semana pasada, pero no nos dio tiempo. El águila y el cetro. Si os parece bien, vamos a desglosar un poquito qué es lo que nos van mostrando en este episodio. Aquí cambian de tercio, ¿no? Se centran otra vez en Númenor, que va la cosa un poco más lenta, ¿no? Que los otros episodios. Yo creo que este 3 y 4 ha bajado un poco el nivel, pero no sé cómo lo veréis vosotros. Pues el 3 la verdad es que flojea por el ritmo narrativo y yo creo que es inherente a las tramas que incluye. Se centra en Númenor, que personalmente me parece que es una trama bastante desgraciada, la han desgraciado bastante, cómo la han enfocado, Al no hay por final lo dónde van a hundir. cogerla.
La van a Lo van a hundir. sí, la van a hundir. No, vamos, ya Eso está claro, creo. ya parte de debajo, yo no sé si puede ir más abajo, sí, irá. Pero entre esa trama y luego la de Pelargir, que tampoco está muy bien hilada y que tienen que lidiar con una historia de amor que iban a desarrollar, que ahora ya no pueden desarrollarse, encuentran con un personaje que es Arondir, que ya no tiene novia porque la chica no quería continuar, la actriz, según nos explicó Serafo. Sí. Entonces, en el 3 Sabemos esta baja un historia poquito. ahora. Aaron dirá. Arondir, el pobre. Arondir no tiene, no tiene mucha motivación, ¿verdad? Y el 4, hombre, personalmente creo que a fuerza de meter con calzador un montón de cosas y de elementos y de vamos a añadir esto, y esto también, espera, y esto que no estaba en las películas, vamos a meterlo también, pero tiene que estar todo en el 4, sí, todo en el episodio 4. Bueno, pues sí, gana un poco de interés, pero bueno, a mí personalmente pues tampoco me llega a convencer, aunque recupera algo de pulso. Bueno, yo no sé lo que pensará Jota de estos episodios. ¿Qué te parecen? Yo iba a comentar que, a ver, lo que es el ritmo, es que vosotros fuisteis a la premier, lo visteis en un cine Junto con Víctor. y con todo el Sí. hype y todas tus cosas. Yo me he visto los 4 de golpe, pero es que además de golpe, porque no me vi los 3 primeros y cuando ya sacaron este último me los vi todos, los 4 de golpe. Para mí ha sido pues una peli larga, ¿no? Pero que más o menos todo ha ido. No he visto un gran cambio de un episodio a otro al verlo No. así seguido. Bueno, Y también lo que ha dicho el tío Ganji, que en el 4.º episodio han dicho Tumulario, Tom Bombadil, que se lo come un árbol, que se lo come un árbol. O sea, Exacto, toda esa todo. parte que Valla de pasa Oro en también. en la Comunidad del Anillo, lo han metido en un episodio por ahí Sí. digregado. Sí, han dicho, a ver, ¿qué no metió Dice, Peter Jackson esto? exacto, Pues dice, toma, ¡paz! tenemos los derechos, sí, tenemos los derechos, pero esto ocurrió en la tercera edad y a mí qué más me da, que ahora pasa en la segunda y ya está. La historia se repite. Ya. Y también, pues, ya sabemos de dónde viene la expresión de, o sea, si tu coronación no la apoya nadie y no va nadie, pues cuando se dice, no fueron ni las águilas, ¿no? Sí. Ahí La está, expresión exacto. no han ido ni las águilas viene de ahí, de números. Ajá. Por aquí, el otro nos dice sí, que Shogun es una joyita. Es cierto, si no la habéis visto, no os la perdáis. Yo no sé por qué no hemos hecho nada al respecto. Está en Disney. Sí, Vale, pues. sí. A mí me han dicho que es como Viking, pero de. Sí, pero si te japoneses. gusta la historia japonesa, si te gusta la historia de Japón, está muy bien ambientada. Quitando de un par de cositas que han acentuado más, sobre todo, bueno, esa pequeña leyenda negra que siempre tienen que sacarla en algún momento. Pero bueno, la serie está muy bien. La serie está muy bien. El tema de los samuráis, de los ninjas, todas esas cosas mola. Pero es verdad que la historia de Japón, en un pasado más reciente, fue el bombo. La bomba. El 45 más o menos, creo que fue. Sí. Total. Impactó mucho. Es impactante. Sigamos con el episodio 3, el águila y el ceto. ¿Qué es lo que pasa por aquí, tío? Gami, cuéntanos un poquito. A ver, pues nos cuentan varias cosas, aunque no da la sensación de que avance mucho la cosa, pero a ver, lo primero, en el episodio 1 y 2 no sabíamos nada de Númenor, no sabíamos nada de Isildur, así que empieza con un flashback en el que se ve a Beric, el caballo, el fiel caballo del Dúnadan, que va a buscar a su amo. Yo esto, bueno, me parece un motivo que está bien, ¿no? Esta conexión que hay entre el jinete y su montura y tal. Bien.
intento no verlo como un guiño a las películas creo que es en Las Dos Torres, cuando el caballo despierta, Aragorn cae por un precipicio con su montura, pero el caballo sobrevive, entonces él está soñando que le besa a Arwen y en realidad es su caballo que lo despierta y... En tiempo de guerra... sí, cualquier cosa. Vale. Entonces ahí también ya se establece pues un vínculo, se muestra, ¿no? Un vínculo, entonces yo creo que han tomado un poco ese elemento. Pero bueno, a lo que vamos, el caballo encuentra a su amo, lo encuentra en una cueva con arañas. Bueno, perdón, me he saltado una cosa. Unos orcos intentan hacerse con Beric para comérselo y escapa. Y escapa hacia el bosque oscuro. Pero para comérselo, ¿por qué lo das por hecho? ¿Porque los orcos son así o porque lo dice? Porque lo dice, no te vamos a comer todavía. Sí. A lo mejor, pero tú estás asumiendo que es comer de comer y a lo mejor tenía una connotación más... Otra connotación, claro. Hombre, yo creo que la carne de caballo tiene mucho hierro, yo creo que va por ahí. Les gusta el hierro a los orcos. Oye, está muy buena la carne de caballo, ojo. Nosotros aquí en la zona esta de donde yo vivo es típico. Sí, no, bueno, ya, pero hay gente que, claro, no, igual que no come conejo, pues no come caballo. Si le dejas la herradura, entiendo que tiene más hierro, ¿no? Más todavía. Sí. Total, yo no sé lo que os parecerá a vosotros, pero tenemos un bosque oscuro, así que se sacan de la manga, por las zonas del Mordor, porque están en Mordor. Vale. No sé qué tradición había, que había un bosque oscuro allí, Dark Forest, y en serio, por lo menos no utilizan, yo lo vi bueno, lo veo en versión original, dicen Dark Forest, ¿vale? Entonces, el bosque negro, o el bosque, sí, el bosque negro del Hobbit es Mirkwood. Es otra palabra que utilizó Tolkien y tal. Entonces, por lo menos no lo han vinculado, han utilizado otra expresión, pero aún así es como si quisieran meter, bueno, en la tercera edad había un bosque oscuro. Vale, pues vamos a meter uno aquí también. A mí me suena, no te quiero, o sea, porque te estoy hablando de algo que me suena de hace ya unos años, pero que por el sur, por debajo de Mordor, ya que tira toda la zona que no se ve de la Tierra Media normalmente, había una zona donde Ungoliath había estado una vez que había huido de los Balrogs y demás, que fue en una de las zonas por donde empezó a soltar progenie. Recordemos quién es Ungoliath, es la araña esta gigante, ¿no? La araña gigante, pero la del Silmarillion, la que se come los árboles. La araña original primigenia que se come los árboles. Que yo creo recordar que eso, como que se fue como por el sur de la Tierra Media y por el camino, en una de las zonas, había una zona como oscura, porque estaba ella, y que la gente temía entrar, y no sé si había alguna historia al respecto oficial o era teoría. No me acuerdo de dónde lo saqué, pero me suena a mí haber escuchado eso. Sí, puede ser porque, a ver, yo estaba recordando, Ungoliant vivía inicialmente en las tierras imperecederas, pero al sur, que los Valar ya les vale, o sea, se van a vivir a un continente y no se preocupan de que en el sur ahí hay un monstruo primigenio espantoso. Vale. A los Valar ya les vale, ya te queda muy jota, ¿eh? Sí, totalmente. Oye, si alguno de los oyentes está por aquí y tiene alguna información que pueda aportar, no dudéis en chatearlo, que lo ponemos y lo leemos sin ningún problema. Claro, sí, porque yo los libros de historia de la Tierra Media no me los he leído enteros, y de los que me leí ya no me acuerdo. Yo, de hecho, ya me está fallando tío Gamgee, necesito un sustituto. Espera, ¿Ungoliant va a la Tierra Media con Morgoth? Es que Ungoliant creo que estaba pues, en la Tierra imperecedera, pero luego huyó a la Tierra Media.
Vale. Sí, eso me cuadra, porque Morgoth va. Fueron por debajo hasta Beleriand, ¿no? Hasta los árboles, fueron por debajo del mapa. Subieron. Sí. Y después huyeron por arriba. Por el Helcaraxe, por donde está el hielo. Entonces ahí ya por huevos tuvo que pasar por la Tierra Media. Exacto. Porque no volvió donde los Valar, así que. Por huevos, porque muchos huevos tuvo que poner también. También. No, que la araña, sabes tú que suelta algunas miles o millones de bichos. Sí, además en la cueva esta donde está Isildur se ven ahí un montón de huevos y de cosas que empiezan a moverse y de tal. Ya por aquí ya nos ha comentado Gamji que la frase del directo a los Valars les vale. O sea, esto hay que... Entonces, bueno, pues... Sí. Iba a decir, a mí me recordó toda la parte de las arañas con el caballo y demás a Harry Potter, que lo salva el coche y aquí le salva el caballo. El equivalente. Sí. Es verdad, hay que decir el que vehículo. este caballo, los Númenóreanos son muy listos porque se ve que vacunan antes para los venenos, ¿eh? Porque... Anti-araña. Sí, porque le llega a picar. De grande. Ostras, hay un montón de arañitas encima del caballo. No sé si se ve cómo se pican, pero ¿tú crees que están haciendo encima del caballo las arañas ahí todas? No sé. Ya. No. Si los orcos se lo querían comer, imagínate la araña. Ya. Es curioso porque la araña en un tris revienta la cabeza, o sea, no sé ni cómo lo hace, porque en medio segundo revienta la cabeza del orco que hay ahí, pero bueno, al héroe númenoreano pues no le pasa nada ni a su caballo. Le sujeta silo ese. Sí, creo que se llaman... Eso está bien, porque leí, precisamente en Tolkien y la ciencia lo leí, que las arañas no tienen aguijón y que inyectan el veneno paralizante con los colmillos. Exacto. Entonces eso está bien ahí que está no tiene aguijón, lo que tiene detrás son dos patillas con las que va hilando. Pero lo que pincha son los colmillos. Ya. Enternecedor. Se llama un Goliath. Pues no le pongas plantas. Hay una por aquí que nos ha escapado. Se ha colado. No le pongas ninguna planta cerca, no sea que... Se me va la luz. Pues continuamos. Bueno, eso es lo primero que vemos y así ya nos quedamos a gusto que Isildur está vivo y sobrevive y se escapa. Que por cierto, mientras él va hacia la civilización también hay una referencia a las Ciénagas de los Muertos, porque encuentra un charco de agua, va a beber, pero no te da cuenta que es una charca infecta, que hay un cadáver. A mí me recordó también eso, sí. Ya, o sea, están continuamente, gotita a gotita, haciendo referencias. Entonces, dices, bien, vale. No entraremos a decir si bien o mal. Bien, vale. Luego pasamos a Númenor, por fin. Que esto lo tengo que decir porque si vais al capítulo 3 y paráis el vídeo en el momento en el que sale el cartelito de Númenor, veréis que está escrito con acento circunflejo en la U, Númenor. Y eso es una falta de ortografía, o sea, no está escrito así en ningún lado. Y yo esto ya lo he dicho, que le den patadas al canon las que quieran, pero faltas de ortografía, yo por ahí ya no paso. Yo lo sé. Teniendo un lenguaje bien escrito. Yo lo sufro, yo sufro a ti, Ganji. Tú me conoces. Entonces yo creo que se ha ido la mano. Balkan antes decía Aiga y esas cosas. Exacto, ahora ya Válgame. Se muerde la lengua antes. Yo creo que con lo de Rune se les ha ido la pinza y han dicho, pues Númenor también lleva acento circunflejo. No lo lleva, pero bueno, da igual. Allí recordemos que había muerto su rey Tar Palantir y lo están velando. Eärien está furiosísima con
Miriel, porque la culpa de la muerte... Por aquí Elena Mizrel nos dice la RAE, Real Academia de Élfico. Efectivamente. Elena es compañera de Lesmial de Delon. Perdón. Gracias por escucharnos. Recordar darle me gusta, recordar seguirnos, es muy importante para que todo esto funcione como Dios manda. Si no, no me dan de comer. Exacto. Ahí está. Sí, mis niños, yo siempre lo digo, mis niños necesitan zapatos. Nada, buenas noches. Pues buenas noches, Elena. Nos muestran un número en el que la gente está enfadada con su reina porque ha ido a la guerra y han muerto númenóreanos. Vale. Nos muestran a un tal Lord Belzagar, que es como si pues alguien muy poderoso y un poquito intrigante. Sí, esto me parece muy significativo. Bueno, hay un momento de eso. El pueblo está tan furioso con su reina que hay una madre que en el mismo funeral están velando al rey, se acerca a Miriel y le da una bofetada. A No se la la veo venir, reina. A la reina, o sea, sí, parecía Will Smith y el otro. En fin, bueno, vale. A mí me gusta por lo menos la manera en que ella tiene de reaccionar. Ya lo que hace es consolar a esa madre, ya entiende su dolor. Pero vamos, en Númenor son pacifistas, ¿no? Pacifistas Pero- elevado a la enésima potencia. pero tú tienes que tener en cuenta que la segunda edad, en la edad de Númenor, cuando Númenor crece y cuando Númenor se hunde. Y ya estamos con Miriel, que ya la gente tiene que empezar a desconfiar de los elfos, desconfiar de los Valar, que todo eso es lo que provoca la ira Sí, al final. Entonces, que muestren un poquillo cómo la gente va diciendo, igual que en la primera temporada, ay, es que se junta con elfos, no queremos elfos aquí, y esas cosas. Es verdad que no es así en los libros, pero es que bueno, no una es manera así. de que no, ya lo sé, pero es una manera de que lo vayas captando, que cuando esta gente haga lo que tiene que hacer, si es que va a Veleria o si hace otra cosa a Valinor o hace cualquier otra cosa, pero que esa rebelión que tienen que hacer, que la gente que o no los conozca o tal, pues más o menos lo vayan entendiendo, digo yo. Sí, estoy de acuerdo en que las líneas generales las muestran, pero lo han desvirtuado tanto, lo han cambiado tanto. El verdadero... Es que luego si queréis profundizamos en eso, pero... O ahora, no lo sé. Lo han cambiado todo. O sea, el verdadero problema y la verdadera tragedia de los numenoreanos, que es el orgullo y el temor a la muerte, no lo ponen, lo han cambiado por temas políticos. Han convertido, lo que dije la semana pasada, a los numenoreanos en chusma, en plebe manipulable, que no piensa, no tiene dos dedos de frente y está ahí dispuesta a chillar lo que chilla el de al lado. No me gustan nada cómo han enfocado el tema este de el odio a los elfos. Es una especie de racismo, cuando en realidad era envidia. Envidia, ya. Era envidia, o sea, envidiaban su inmortalidad. Los Palantir los han desvirtuado por completo, han cambiado totalmente la historia, pero... Eran videollamadas nada más. Sí, o sea, te vienen a decir que los Palantir están perdidos. ¿Perdona? O sea, no están perdidos. Habéis cogido el Palantir de la trilogía, que es una piedra peligrosa y maligna, porque Sauron está al otro lado, no Está por al otra otro lado. cosa.
Ya. Que el Palantir en sí, ¿no? Una videollamada sin sonido, además. Efectivamente, sí, son dispositivos de videoconferencia. Entonces, lo han desvirtuado, lo han adaptado de una manera que dices, hombre, sí, al final, pues los motivos generales están ahí. ¿Vosotros habéis fijado de que Amazon tiene un Alexa que es así redondito igual? Además, le da una descarga a Isildur cuando va a tocarlo, pero ¿a santo de qué? Porque no es el dueño y claro, pues tiene ¿Están sistema de cargadas con seguridad. estática o qué? Por A ver, favor. no. Tú, cuando pillas un trozo de resina o de plástico y lo frotas con un paño, se carga de electricidad estática. Tú fíjate que la muchacha llevaba el Palantir también un paño. Pues ya está, Claro, me lo ha iba llevando convencido. con el trapo y al Y el final es Isildur, plástica, lleno de metal con la armadura, ya peor se me lo lo iba pones. pidiendo. Claro. Eso será. Eso será. En fin. Vamos, os ha encantado la parte de Númenor, por lo que La veo. parte de Númenor. Yo he de reconocer que es la más aburrida. Es la que menos me llama, la verdad es que, como sabes también lo que va a pasar, pues menos ¿Sabes lo único que me gusta de Númenor? La música. Sí. Bueno, la Yo música... no sé a vosotros, a mí me recuerda un poco, tiene como un tinte oriental, y ahí el Bear McCreary creo que lo ha clavado. Buenísimo. Porque personalmente a mí me recuerda a las películas del Hollywood de la Edad de Oro, de las películas de Egipto, del Antiguo Egipto. Mira, saluda a la Pangea que está por aquí. Gracias por escucharnos. Muy buenas. Y nada, bienvenidos. Ya te digo, a mí me recuerda a Egipto, y es que el propio Tolkien dijo que los númenoreanos, o dejó por escrito que los númenoreanos tenían muchas cosas en común con los antiguos egipcios por la monumentalidad y por el respeto a los muertos y la obsesión con el más allá y la otra vida y todo eso. Y que fuesen los más avanzados en su momento y todas esas cosas. Exacto, efectivamente, sí. Da ese aire. Se compara también con los atlantes, ¿no? Con Sí. Atlántida un poco. Sí, eso por claro. El mito Atlante. Sí, es la reelaboración. De hecho, el propio Tolkien, uno de los nombres de Númenor es Atalante. Lo hace adrede, sí. Era muy evidente, dijo Atalatra, dice, se llama complicado. Y se fue a Númenor. Exacto. Oye, de Númenor, que tampoco le dedican muchos minutos en este capítulo, y es el único en 4 capítulos, creo que le han dedicado 15. Se ve una conspiración en la taberna. Está el Lord Belzagar, está Farazón, está Earien, y supuestamente les va a hablar del Palantir. El otro dice que hoy en la sección Conociendo la física en la Edad Media con el profesor Anaro, los Palantir generan carga estática. Así es. De hecho, fueron los egipcios los que se dieron cuenta de esto, creo. Egipcio o griego, no sé, uno de esos. Bueno. Sí, está lo del ámbar. Los griegos seguro, porque el ámbar lo llamaban electro. Y de ahí viene electricidad. Y si queréis saber más sobre esto, solo tenéis que ir a escuchar uno de los programas que Tío Efectivamente. Gamji, un servidor sobre Tío Gamji. Exacto, Metapodcasting. Está aquí en Fan Kingdom. O sea, no lo Sí, de Omnia Pulcra Lapides. Farazón. Bueno, sí. Earien se supone que les va a contar sobre el Palantir. Y realmente están como conspirando porque pues no quieren que la reina esté ahí. El personaje, hablando de desvirtuar, el personaje de Farazón lo han desvirtuado también. El tío era un ambicioso y quería la corona, y aquí está como que si no se lo cree, que si está dubitativo, que si depende del otro que le dice que tú puedes ser rey. En fin. Aquí apunta Pangea que el estilo, al menos del vestuario de Miriel, remite al Imperio Bizantino. Sí, puede ser perfectamente.
La verdad es que todo lo que es el atrezo, todo esto Sí. fue bestial. O sea, está muy currado. De hecho, se nota el dinero que está gastado en estas cosas, vamos. Y Sí. los diseños o sea, los escenarios o el 3D que le metan está muy bien. No es una cosa que como acólite Nada, lo nada. veíamos y decíamos, pero bueno, si esto es de corchopan. Cierto, Por lo menos cierto es la que calidad esta se nota. cierto es, por no defender Star Wars, véase yo que no quiera meter mierda aquí, pero bueno, cierto es que en el momento en la cueva con las arañas, hay algo que no me... De la infografía me refiero de los 3D. Pero bueno, tampoco es que me molestara. Mira, pero dice que sí, que sobre todo en las joyas se nota mucho. Pues está bien traído también, yo qué sé. El Imperio Bizantino, Númenor, pues sí, porque piensas también en un mundo medieval, entonces, A ver, tienes que pillar de los grandes imperios, mezclar los dos y sacar de ahí Númenor. Que al final son humanos que no llegan a tener las cosas que los elfos tienen, pero se tienen que acercar más que el resto de humanos. Entonces, tiene que ser un No. imperio grande. Bueno, ¿y qué más cositas pasan en este episodio? pues dejamos ya Númenor y en el capítulo 3 nos vamos a Mordor. Yo quería Ah, comentarte sí, de la sí. parte de Númenor. eh, Medio que me puedo tragar todo, pero que cuando llega el águila a la coronación de la reina y porque se le acerca el otro y el águila no le pega un picotazo, ya asumen que es el rey, eso no lo... Igual venía por ella, no por el Zalazar Claro, Yo este. entendí eso, claro. era Y, que y- y- Sí, sí. y la cuestión es, ¿y por qué no le preguntan? Porque las águilas tengo entendido que hablan, ¿no? esa se ve que no. Es Mandaron que al águila muda. ya, ¿ves? O sea, es todo... Es todo un pelín absurdo. Las águilas de Manwë hablan y las águilas en El Señor de los Anillos hablan. Sí, Guaihir, pero el Señor fíjate, de los en Vientos. las películas no hablaban Ahí y aquí está, tampoco. ahí está. Ay, como en las películas no hablan, aquí tampoco. Es Eso que, lo hacen para agradar a todo el mundo, queréis decir. O sea, lo hacen aposta. no, para agradar a los que han visto las películas. Claro, es que la gente. Y ni siquiera eso, porque también la influencia de las películas directamente, o sea, Claro. quien va a escribir el texto quizás tiene más influencia de las películas, por mucho que se haya leído a lo mejor sin Malirion, porque ya que te pones te lo lees, ¿no? Yo entiendo que sí se los habrán Pero a lo leído. mejor te lo has leído una vez, pero tú sigues teniendo en tu cabeza las películas y a la Pero, hora de hacer un guión, tiras de ahí. pero tiene que haber Ya. gente experta que sepa qué es lo que pasa y a las que les puedan No, consultar y todo, pero clarísimo. eso es una decisión consciente, han Exacto, es una dicho. decisión a lo mejor Las águilas no hablan, no, porque sean como animales, porque si no aquí que hablen los árboles sí, pero las águilas no. Ah, vale. Entonces yo al principio vi esa escena, digo, pero esto qué es, o sea, eso, chusma uno, Farazón, pero además se ha comentado que lo que el águila hace es se presenta ahí por Miriel y cuando se acerca a Farazón como que empieza a graznar o a chillar, como diciendo, no, tú no eres el que me convence a mí y se va. Yo entiendo que este jueves volverán a este camino de Númenor, supongo que nos enseñarán algo. Supongo, no sé. Ya te digo, no, yo no tengo ningún interés porque tal Ya. como la llevan, pero sí, algo tendrán que avanzar. Tendrán que preparar el camino para la caída de Númenor. Se supone que la tercera temporada se centrará en esa trama, porque hay mucho que cortar, porque igual como Sauron ahora está con Celebrimbor, entiendo que en la tercera temporada Sauron estará en Númenor. Y entonces, bueno, pues se centrarán ahí y ya veremos lo que pasa. Vale. Comentábamos que pasábamos ya después de Númenor a Mordor. ¿Qué es lo que nos enseñan aquí? Pues ese es una escena muy cortita, pero muy jugosa, porque aparece un orco preguntándole a Adar, dice, señor Lord Father, señor padre, pero tenemos que ir a la guerra ahora que ya tenemos un país aquí y tal, una tierra, dice,
sí, mientras Sauron viva no podemos estar tranquilos, es necesario. Y el otro, digamos que lo acata. Y durante 3 segundos durará el plano, se ve cómo se gira y hay una orco hembra con un bebé en Una ballena brazos. asesina. Eso iba a decir yo, menos mal que has especificado porque si no... Por eso ya sabía por dónde ibais. Esto ha Entonces, traído claro, mucha polémica, pero yo creo que mucha de la culpa de esto lo tiene Peter Jackson. pues sí, Y el porque desconocimiento en general. Claro. Que la gente asume cosas que ni siquiera estaban establecidas. No, y luego O te sea, dicen, no, si es Tolkien que... no dijo nada, No, pero sí que dijo, sí que dijo, lo Tolkien dijo. dudó. Tolkien dio una versión, dio otra, dudó entre esto, dudó entre lo otro. Nunca dijo, pues esto es definitivo, pero al final, hombre, si a lo largo de tu vida tú manejas no sé cuántas versiones y parece que te has quedado más con esta o esta es la que menos has ¿no? rebatido, la que Y más has usado. el Hobbit, que, o sea, lo principal canónico, digamos, porque es de lo primero que sacó al final y todo eso, porque es más rápido, cuento para niños. Estamos hablando de un orco que, que quiere una venganza por su antepasado. O sea, claro que hay familia orca. Claro, o sea, sí, son mamíferos y se reproducen como los mamíferos, ni por huevos, ni salen de la tierra como las plantas, ni, vamos. Pero aquí hay dos vertientes, quiero decir, respecto a este tema de los orcos. Una vertiente es esta que acabáis de comentar, en la que no, los orcos no tienen bebés, no tienen hembras, no, sí, sí. Y luego otra vertiente que es los grises, los famosos grises. No todos blancos ni todos negros, sino que aparecen grises. No puede ser que blanqueen a los malos, que no están blanqueando a los malos, están dando Ahí está, una perspectiva no, general de lo que hay. Ya están está. insinuando, a mí me parece bien porque solo insinúan y plantean la cuestión, dice, ostras, Piénsalo, toma. ¿qué pasaría si? Porque el Y propio que Tolkien, ni siquiera blanquea. O sea, en temas de estudios de psicología de sociópatas, por ejemplo, que no, o sea, yo he visto algunos vídeos. No, no me Algo, vayáis algo, a tomar muy literal. algo me imaginaba yo. Vale, pero no, pero estudian, por ejemplo, a los pandilleros, a los narcos y demás. Y se estudian como sociópatas porque con su familia son cariñosos, tienen buenos sentimientos, pero fuera de su familia te pueden cortar la cabeza y no sienten el más mínimo remordimiento. Y a una cosa perfectamente creíble, sobre todo en una especie que se ha criado en guerra. Mm. Entonces, y tienen su clan y con su clan todo, pero de ahí para afuera, que me da igual matar lo que sea. Y sobre todo si hay ese especismo, ese racismo de son otra raza y es como si fuese un caballo o como si fuese un perro. Lo cargan igual. Entonces, sí, entra dentro de lo posible, ¿no? O sea, Claro. y, y al final lo que hacen con este plano es poner en cuestión el cliché de, bueno, un orco es como un marcianito malo que tú lo puedes matar sin ningún remordimiento y sin ninguna pega moral. Y yo, bueno, pues a lo mejor no es así y que lo pongan sobre la mesa a mí me parece un mérito, me parece que está bien. pues sí, Esto la verdad. ya lo hicieron en Star Wars con Andor, que también trajo a... No, pero, a ver, antes de nada. Es- En este sí, caso también, de casualidad, antes de ver la serie, estuve escuchando de los primeros programas de Regreso a Hobbiton, ¿no? Y había un programa sobre los orcos, pero de la primera temporada, porque digo, no lo había escuchado, voy a rellenar un poco de hueco. Eh, y hablaban de que había un gesto de bondad en los orcos cuando recogen a Frodo de ella la araña, no de bondad, sino de, mira, será un elfo y un amigo suyo habrá matado a la araña o algo, pero lo ha dejado aquí abandonado, típico de los elfos. En plan, pues, y lo comentaban como uno de los gestos de que los orcos tienen cierta moralidad y está en los libros. sí, sí, pero yo tengo una teoría sobre eso. Yo creo que ese comentario
en realidad es el de cree el ladrón, que son todos de su condición. O sea, que los orcos están proyectando sobre los elfos, odian a los elfos, entonces proyectan lo que ellos hacen en los otros. Pero lo proyectan criticándolo, luego entonces sí diferencian de que eso no es bueno. Y si eso lo Exacto. diferencian de que no es bueno, en su sociedad alguien le Saben ha dicho lo que que eso está no es bien. bueno. Sí, eso sí que es bueno. Sí, que tiene un concepto de lo que es el bien, entiendo, vale. Muy bueno. Por aquí Elena nos comenta que el experimento de la cárcel de Stanford, ¿no? Que con el entorno puede hacer que personas aparentemente buenas se conviertan en malvados. Sí, ostras, el experimento aquel, sí, lo leí por ahí y daba un poquito de escalofríos. Lo Muy bien, tuvieron que pues parar. Divertido. Sí. continuemos, Pues, chicos, con... bueno, que en esta escena cortita, que también nos presentan a Damrod, que es un troll con nombre de élfico en Sindarin. ¿Eso no tiene sentido? Sí puede que los elfos le hayan puesto nombre o puede que el Sí, mismo padre este le haya puesto nombre. Así que sí, Ah, es podría posible, ser. claro. Adar igual se lo ha puesto como su Sí, elfo. sí. Bueno, exacto, dices. Pero bien, vale. Yo Y cambiaría al peluquero del troll, porque el pelo que le deja así pero que no mola, ¿no? no A mola mí nada. la expresión un tú lo que poquito, la tienes envidia. cara. Sí. Además, de verdad. Mira, por aquí tenemos otra vez a Joe Cherez. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por estar por Muy aquí. buenas noches. Nada, uno se llega Cuando se lo propone. Llega cuando se lo propone. Tú acuérdate de darle me gusta y nosotros súper contentos. El troll, la cara, nos recuerda un pelín a Hulk. Bueno, creo que cogen al troll también de las animaciones de Weta, de las películas. Pero Pues no aparte sabría de eso. decirte. A mí me recuerda a los trolls del Hobbit, la verdad. Sí, a mí también. Sí, sobre todo de ahí, A mí desde también. luego. Y parece que tenga también un problema personal con Sauron, porque lo único que dice es ¿dónde está Sauron? Ahí todo el mundo está enfadado con Sauron, total. Es una buena persona. Sí, No le ha hecho mal a maravilloso, nadie. maravilloso. No engaña a nadie, No, yo qué sé. quiere el bien de todos. Sí. Da trabajo, Eso sí. da regalos. Sí. Bueno, ya te digo, en Mordor estamos muy poquito y enseguida se vuelve a Eregion, donde tenemos a Celebrimbor y Anatar ahí diseñando anillos. Les ofrece, es que no recordaba esto, les ofrece anillos a los enanos y se los ofrece para solucionar el problema que tienen con la montaña. Los invita, y es muy listo, lo comentamos con el anterior programa, no invita al rey, invita al hijo, porque sabe que puede manejarlo mejor, ¿no? Pero me encanta porque Sauron está engañando a los grandes señores élficos, ha engañado a Galadriel, ha engañado a Celebrimbor, tal. Y viene el enano y dice, con su sentido común, y dice, este no conoce a Elrond, este no me fío de él. Porque claro, mintiendo le dice, Elrond me ha hablado muy bien de ti. Dice, Elrond nunca hablaría bien de mí. Claro, porque está asumiendo, es que ahí Anatar está asumiendo los papeles típicos tanto de enanos como de elfos. Los elfos, por su parte, son muy políticamente correctos y los enanos, por su parte, les gusta que le digan cosas bonitas. Que les halaguen, sí, claro, él les Lo que come la hace es oreja trabajar, y le pero dice lo que quieren oír. Dice, hay un momento que dice, debería hablar con otro interlocutor pues, para los enanos, como diciendo, ¿tú me vales o mejor hablo con otro? O sea, es muy bueno, muy bueno. Y me gusta mucho cómo Anatar manipula a Celebrimbor, es un juguete en sus manos, diciéndole, no, es que el rey Gil-galad
ha prohibido la forja de más anillos y ahora no vas a poder terminar tu labor, tal. Entonces, a mí, por lo menos que soy bastante simple, la manera en que le engaña me parece ingeniosa. Corta las comunicaciones entre Eregion y Lyndon y da espacio para que realmente se forjen los anillos de poder. O sea, Y a mí hace me por dónde convence. para que Celebrimbor piense que es idea suya. Sí, sí, Eso es muy sí. bueno, o sea, Eso Es que, es bueno, eso es bueno. Sí, hace ay, pensar que la idea ha sido del otro, ¿no? Se lo inculca ahí, va. exacto. Yo creo que es el gran mérito de esta temporada. O sea, que Sauron, cómo está desplegando todas sus artes, a mí la verdad es que me está gustando. Ya dijeron que esta temporada iba todo alrededor de Sauron. O sea que. Y Y en ese sentido lo han hecho bien. como dice Elena, maestro del engaño, manipulador de manual. Manipulador, Está claro. exacto. Es que Está a claro. mí me gusta mucho porque no es malo porque soy malo. No, no. tengo una amiga que le pasa lo mismo, que le gustan los manipuladores, es un problema. Hostia. Pelín tóxico. Sí, sí. Por otro lado, ves que Celebrimbor, yo no sé vosotros, pero el personaje de Celebrimbor, yo ahí no veo a un nieto de Feanor. No, y aparte es que yo lo tengo, ya lo dijimos hace mucho tiempo en la primera temporada. Yo lo veo del Señor de los Anillos del juego de rol y lo veo ahí todo mazas con el martillo Claro, ahí tal. claro. Y luego ves a este y dices, me cago en la mar, ya me lo han cambiado. No, ya... Entonces tengo a Celebrimbor y tengo a Celebrimbor para diferenciarlos, porque si no, A mí lo que me pasa es que se supone que es un gran artesano, que sabe muchas cosas, y es que no le veo yo esa chispa, ese ingenio, esa cosa, Ya... ¿no? Muy No. tontito. Vamos, en la primera temporada que le tuvieran que decir que los metales se pueden alear, pueden ya, mezclar dos. O sea, joder, pues muy Ya... bueno no debe de ser, ¿no? Ostras, no había caído. Muy bueno. También es cierto lo que hasta, dice hasta Joe entonces no Cherez, existía el acero. que el actor es demasiado cómico o teatral. Sí, es Yo creo posible. que es más el papel que le han dado que el actor. O sea, el actor hace lo que puede buenamente con el papel que le han dado. Y por desgracia le han dado un Celebrimbor pues muy modosito, muy... no te lo imaginas luchando con espada. Bueno, y blandiendo... Y a Galadriel, sí. Ha Sí, a vuelto a sus Galadriel, sí. andadas en el último episodio. Sí, hombre, es que ya le gusta batallar. Mm. En fin, que no vale la pena abundar En esto. en esto. Cerramos el episodio 3, chicos, que Vale, pues muy rápidamente. Isildur de camino a Pelargir, o bueno, va vagabundeando y conoce a una chorba que se llama Estrid. Lo normal, ¿no? Pues que ella te apuñala, que luego te hace un torniquete, te sí, empezáis que a hablar, no. que tienes un cigarro, lo normal. Y La dice, no... apuñalada y pensaba que era un orco. ¿Me está llamando feo? Dice, bueno, a las 3 de la mañana en el pub, igual ya, o a las 4, o a las 5. Claro. Joe Sheres nos dice que Celebrimbor está más El para ir elfo a jugar al dominó eternamente viejo. o la petanca. Ya es que, a ver, a mí no me importa que sea mayor, porque dicen, es que los elfos, un elfo nunca tendría esa pinta, tal. Ya, vale, de acuerdo, sí. Tampoco tendría la pinta de Arondir. O sea, es que me da igual. O sea, bien, si hacen bien el papel, Sí, hacer bien. Es que genial, pero perfectamente puede tener la misma edad que Círdan. El actor que hace Claro. de Círdan es más o menos ese rango. Pero a sí, Círdan tú lo ves y dices, un señor. Mira, yo lo sí, veo sí, más, ¿sabéis sí. cómo? Como es que no, el Simmons, creo, el actor este que se puso todo tocho, el de barba calvo, que salió en las películas de Marvel o de DC, no me acuerdo ahora. Simmons se llama el actor, que es un hombre mayor, pero que se puso súper fuerte para los episodios estos, para las películas. No, que no ¿Y sé cómo se... pero qué papel hacía? no me ¿En qué acuerdo. película salía? No me Es que de acuerdo. Marvel solo hay Salía... una o dos, ¿no? ¿Cómo? Que de Que de Marvel hay Marvel una o solo hay dos dos. películas.
Entonces, Sí, dime no en sé si cuál es de las Marvel o dos es salía. DC, no sé si es Marvel o es DC, imagínate. Simmons es el jefe de periodismo que hace de jefe de Spider-Man en los originales, Vale, sí. el actor. Pero ahora ¿Se puso cuadrado? se puso retocho, Goliath, ¿era? puede ser. En Ant-Man. Como... Tío, pues estaría como el Jenny Tortuga, ahí. De ese estilo, mira, Sí. Elena dice que en su mente Celebrimbor es Brad Pitt, claro, Brad Pitt. otro candidato. Sí, también. Mira, Brad Pitt también, casi 60 años, pero ahí no le pondríais pero a que fuera un elfo. Ahí es verdad. También Ahí digo es yo que los verdad. elfos un poco, yo me lo imagino, o sea, sé que no es así según el legendario de Tolkien, pero es como que yo voy a envejecer hasta que a mí me dé la gana, como que tienen ese control de ellos mismos. Sí, Me gusta pensarlo así. sí. Yo creo que Tolkien lo que dijo era eso, que eran... Él muchas veces dice, y no se sabía si era joven o viejo. O sea, con un aspecto así indefinido, pero más, claro, más bien tirando a joven y más bien tirando a guapo. Os voy a compartir lo que os digo para que veáis. Ah, Este vale. bonito, Ah, este bonito. caray Es tú. J.K. Simmons, el The actor, Rock. Ah, se puso Santa fuertecito. Claus más cachas. Sí, sí. Jope. Pero, pero vamos, que yo lo veía así, no sé por qué lo tenía en la cabeza. Y con el martillo, dale, no. Pues nada. Sí, de eso tiene la culpa el Angus McBride, el ilustrador Sí, de los juegos de rol del y MERP. de... Pues, a ver, vamos a intentar cerrar el 3. Sí, Es que Isildur al final va hacia Pelargir, se tropieza además con los salvajes, los fieles a Adar, hombres fieles a Adar, le atacan, le roban el caballo, Arondir lo salva haciendo sus piruetas. Otro anacronismo, otro eh, mal planteamiento, y es que Pelargir es un antiguo asentamiento de Númenor y ahora está en ruinas. O sea, yo entiendo que con la compresión temporal pues tienen que pasar todas estas cosas, pero me parece absurdo. O sea, Númenor, supongo que es que eso lo dejan para la temporada 3. Númenor se convierte en una potencia mundial que va colonizando la Tierra Media. Y al final de la Segunda Edad, la Tierra Media prácticamente es suya. y ahí Y viene aquí, Gondor y todas esas cosas. sí. Entonces, por ejemplo, Orthanc, la torre donde vive, en Isengard, donde vive Saruman, eso lo construyeron los numenoreanos en tiempos. Eh, entonces, aquí están pintando una Númenor encerrada en sí misma, que dice, no me interesa la Tierra Media. Sí, Farazón ya lo dijo, tal, comercio, tributos, no sé qué. Vale, pero supongo que todo eso lo mostrarán en la tercera. Y claro, ahora pues hay un anacrónico puesto abandonado, antiguo asentamiento, desierto, en ruinas, en Pelargir. Pero a mí ahí, no ahí. me choca tanto, porque si lo piensan los números, la gente de números Los eh, atlantes. son humanos que lucharon contra Morgoth en su momento y como premio, toma, una isla para ti. ¿Qué pasa? Que esa gente antes estaba en la Tierra Media. Y entonces cuando tú te vas para la isla, Te lo recién compro. salido de la Tierra Media, es normal que todavía guarde algo de contacto y que ese contacto se vaya perdiendo. Entonces yo O sea, lo atribuyo a eso. tú aludes a que A un- ese asentamiento es anterior a la expansión tan grande que tuvo luego Númenor. claro, luego que ahora Númenor de ese odio a la Tierra Media pase a querer conquistarla, podría ser, en vez de por las buenas, por las malas, pero es lo que cuadraría aquí. Y entonces ya vemos cómo conquista esa Tierra Media. Por aquí, Sería como yo lo encajaría. sí, yo lo compro. Yo lo compro. Sí, yo creo que irán por ahí, claro.
Cheres nos dice que si no creemos que el casting de la serie en general no está muy acertado. En algunos personajes no, desde luego, no lo veo. A ver, mira, a mí, por ejemplo, Gil-galad no me gustaba y en esta segunda temporada me está gustando más, me Pero lo porque estoy creyendo canta. más. Sí, yo espero que haga algo, que lo contraten en Las Vegas y tenga allí un número fijo o algo. No, parece una tontería, pero la manera, la dicción, la manera de hablar, cómo modula la voz, dices, ostras, me lo creo, es que un rey hablaría así. Y el resto, la verdad es que pocos destacan. El enano, a mí los enanos me encantan. Ibiza, que se llama Nombete, de apellido, la actriz. Chapo. Muy bien, muy bien. Yo qué sé. A La ver, enana que se quita la chancla y te pega. totalmente, sí. Sí, Es que el personaje es genial, Es muy está muy bueno. bien. Es muy bueno. Y Charlie Vickers, Sauron, yo creo que lo hace muy bien. en Y, general lo que jolines, más choca son los elfos, pero, o sea, el elfo que más me gusta es este Arondir. sí, Los sí. elfos que ya conocíamos de antes, yo no sé si porque ya tenía una idea de ellos preestablecida, me cuesta más encajarlo. Pero cuando un elfo nuevo, pues sí te lo crees. Al Sí. menos lo que yo, eso. Entonces, es más por la contaminación que lógicamente tenemos De las de los pelis. elfos que ya existen Respecto, y de esas cosas que no cuadran entre lo que ya conocíamos y lo que vemos. respecto a este tema, Elena nos comenta que el guión posiblemente no ayude tanto a ver mejor a los actores. Cierto lo que comentaba también tío Gamdi, ¿no? Claro, ya los guiones, hombre, yo creo que la segunda temporada van un poquito mejor, pero Elrond, me he dejado a Elrond, a mí también me gusta mucho. Y Eso Galadriel, me chocó bastante al verlo al principio y ahora ya. sí, a mí también, digo, Sí, no me convencía tiene personalidad, ahora tiene personalidad. Exacto. La estética, la fisionomía, decías, Sí, que el más raro, porque tiene una cara rara, pero está haciendo pero me gusta mucho. ¿sabes por qué y no sonaba este actor de nada? Una No, serie A mí parecida. me recordaba a Barney Stinson. Sí. Vale. Sí, No, sí. pero me refiero a una serie en la que Que él le diga a Galadriel, ponte traje. es muy bueno, ¿no? Tiene toda la pinta, tiene así la mandíbula y tal, sí. No, es que este actor hizo un personaje en Juego de Tronos. Ah, mira. Sí, este interpretaba a Ned Stark de jovencito, creo recordar, en la original de Juego de Mm, Tronos. jolín. Por aquí Joe nos dice que Orlando Bloom también se apunta a las nuevas películas de Peter Jackson. Yo no sé al final lo que va a hacer Hombre, Peter Jackson. Lo que sí que está claro es, bueno, claro, no está todavía confirmado, pero dicen que va a sacar otra versión más extendida a raíz del hilo que hay ahora de todo el rebombori del Señor de los Anillos. Va a sacar una versión más extendida del Señor de los Anillos. Yo estoy seguro Vamos, de que haga lo que haga Peter Jackson, va a decir que esto no está bien, esto tal. La gente va a compararlas con las anteriores y va a ver cosas que él va a quitar o que va a añadir y que a la gente no le va a gustar. Eso es seguro. yo he a visto una ver, escena de Aragón luchando contra Sauron al final en las sí, puertas. pero eso lo quitaron porque Sí, no sí. tenía ningún sentido, o sea, y de hecho, a ver, en las versiones extendidas hay cosas que están muy chulas y hay cosas que dices, pero ¿por qué la has cagado de esta manera? ¿Qué necesidad había? Yo no sé, yo lo he comentado ya más de una vez, pero Boca de Sauron, en la tercera película, en la extendida está la escena en la que hay un parlamento. Se iza la bandera blanca y hay un parlamento. Y va el Sauron, que parece una especie de drag queen muy raro, con una boca muy grande, porque es Boca de Sauron. El Batman que ríe. Mm. Sí, ¿no? Y al final hay un momento que hace un comentario que no le gusta a Aragorn y le corta la cabeza.
a un parlamentario en medio de una tregua. Pero como es malo y es feo, pues se merecía, y había dicho una cosa fea también, se merecía que le cortaran la A lo cabeza. mejor tenía unos ojos bonitos. Ahí está. Entonces dices, ¿qué? ¿Qué? ¿En serio? Pero qué pegote, qué de mierda acabas de... Perdón por la expresión. Quería decir que era una escena digna de ser enlatada por Manzoni. Volvamos a la En el serie. momento en el que Aragorn disparó primero. Bueno, pasamos al episodio 4, chicos. No sé si queréis alguna cosita más por aquí de este episodio 3, del Águila y el Cetro. Aparte de la banda sonora, que es maravillosa, y ahora también hablaremos un poquito de la banda sonora, porque la verdad es que aquí en el episodio 4, el antiguo, también está muy bien. O sea, se lo está currando mucho. Yo estoy disfrutando como un enano. Y es que, no, es que es en serio, es que yo escucho muchas bandas sonoras. Yo tengo Apple Podcast y puedo prácticamente descargar todas las bandas sonoras que quiera, y no hay nada bueno que hagan últimamente. Antes te sacaban una cada X tiempo. Oh, mira qué buena. Enrique y yo lo discutíamos mucho, lo hablábamos. Pero es que ahora pasan años casi sin que te saquen algo bueno. Y este ha tocado. Está muy bien. Vale, pues pasemos al 4, chicos. No tenéis nada del 3 todavía, ¿no? No sé si os he cortado. No, algo, bueno, ¿no? no. A ver, que lo hemos dicho ya, que Bronwyn se muere porque tenía veneno la herida. Arondir está muy solo, además el Cío le dice que no necesita ningún padre, que pase de él. Y ya está. Y bueno, el capítulo termina con la forja de los anillos de los enanos, porque le dan un trocito de mithril a Celebrimbor. A mí como forjan los anillos en la serie, o sea, igual que en la película, fundiendo metal en un molde y venga, ya está el anillo hecho, no hay ni que pulirlo. Tiene una fuerza entera, ponlo a trabajar, yo qué sé. Ya, ahí a la antigua usanza, nada de fiorituras. Tal como sale perfecto. Pero aquí Lina dice que sí, que la banda sonora es de lo mejor de los últimos años, y Joy nos dice una cosa que vamos a hablar ahora, que le encanta la aparición de los Elfvengers, de los Elfvengers. Es que se las trae el capítulo 4. Pues pasemos a él, venga. Es uno de los primeros, los 3 primeros están dirigidos por una de las directoras de la primera temporada. Sí, que estuvo en el directo. No. Los 3 primeros están dirigidos por Catherine Halmström. Claro, esta es la que estuvo allí con nosotros en la presentación. La que estuvo con nosotros fue Sanaa Hamri. No es verdad. Es que no te acuerdas. La morenita, sí, la morenita. A mí me dio el teléfono, ¿a ti no? No, a mí me lo dio Ismael. Cruz Córdoba. No quisiera yo tacharte de machista, pero a todas las mujeres igual. No, ni mucho menos. Pero es que justamente la tenía bastante... que me puse a seguirla en Instagram. Sí. Pues, jolín, tenía apuntado el nombre. Era Catherine Halmstrad o... tiene 2... Bueno, pues no lo tengo aquí. Da igual. 2 vocales, las 2 con diéresis. Pero dirigía ella y Louis Cooper. Y en el 4 dirige Louis Cooper y Sanaa Hamri. Ya es el primero en el que aparece. Perdona, Jota, te ha salido competidor. Sí, lo he leído. Yo eché, tío, a mí le dijo, chat, me ha encantado. Tu número, ahí. Perfecto. Muy bien traído. Pues el capítulo 4 es antiguo, que en realidad el original es Eldest, que es el más antiguo. Y tiene su miga, ¿por qué? Pues porque aparecen los 2 personajes más antiguos tradicionalmente asociados en el imaginario tolkieniano, Tom Bombadil y Unent. Y además los 2 hacen referencia a lo viejísimos que son. Y vaya. Es muy típico de los abuelos decir, es que tengo muchos años, ya no puedo.
Esas cosas. Siempre están presumiendo. Vaya, se la oye solo. Vaya, vaya. Sí, se la Y, pronuncia. y, Sí. y le hace un troleo a Listari. El Pero no Tom entiendo por Bombadil. qué. Yo Es que tampoco. no le veo el sentido. No, yo Es como, tampoco, yo tampoco. es como lo de la joroba del jovencito Frankenstein. ¿Qué joroba? A ver, ¿queréis que repasemos o hacemos primero una Bueno, yo valoración? puntualizar para que no se me olvide que la banda sonora, el tema de Tom Bombadil, que es genial. Sí, es muy O chulo. sea, es genial. Es muy- Y hay que está muy bien. puntualizar que se oye no sé si cantar o hablar a Valla, ¿no? Valla de Oro. Valla de Oro. Cantar. Sí, se Claro. la oye, sí, sí. Pues es, si mal no recuerdo, es la mujer del compositor. Sí. Ah, qué bueno. Sí. Tráfico de influencias. Bueno, pues puso la voz y ya está. Si canto bien, Sí, no, está Y lo muy dejamos bien, ahí. muy bien. Pues mira, lo bueno del capítulo para mí, pues hay acción, hay un poquito más de vidilla, hay nuevos personajes por aquí y por allá. Me gusta, hay gente que no, que ya les cansa. A mí me parece interesante cómo están desarrollando el conflicto entre Elrond y Galadriel, que están ahí, que ahora no se juntan y estás totalmente manipulada por el anillo, pero yo te quiero igual y si... Pero mira cómo cura el anillo y mira lo que hace. Exacto, pero fíjate, pero pues ahora todo yo lo que me tiene quedo. envidia. A Ahora mí yo me me queda quedo mejor. aquí, ir vosotros. Bueno, pero bien, a mí me gusta cómo lo están llevando, cómo lo están interpretando los actores. Bombadil me gusta también. Si me olvido del Bombadil de los libros, como personaje en la serie funciona y es algo nuevo, original, diferente, bien. Y lo malo es el patchwork. El batiburrillo, vamos a mezclar. Además es que yo creo que ha sido exagerado. O sea, Especifica un poco más. cinco elementos. Tom Bombadil. Los Ents. Espera, es que hay más. Es que hay más Mujeres. cosas. ¿Eh? Los fuertes. En mujeres. Ah, sí. Ents y Ents mujeres. Los fuertes. Yo qué sé, Los pues... tumularios. los tumularios. Se me Ojo. Estos son por lo menos 4 cosas que dices, ¿en serio que hacía falta? Además, Tom Bombadil no es que sea Tom Bombadil, sino es lo que decía J. Eanaro. Eanaro es El fuego nombre del de mar. la sociedad. No. Ea, de todo, de la Tierra o del Fuego. Ea, del universo. Ea. Y Vale. fuego. Sí. Vale. Muy chulo. En Cueña. Todo el fuego. En griego, pampiros. Sí. Pan, todo. Bueno, en fin. Nada. Porque te chupan la sangre. Exacto. Los tumularios. La escena, lo que decía J, lo que decía Eanaro era que te calcan la escena de los hobbits con el hombre sauce con el Istari aquí. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué es? ¿Un homenaje? A ver, sí, los homenajes están bien, pero sí tienen algo de sentido, pero cuando lo único que haces es como trasplantar una planta de una Nunca maceta. mejor dicho. Di copiar y ya está. Tampoco... Sí, dices, pero es que no tiene gracia. O sea, es que si era un homenaje también lo habéis desvirtuado. Es que si tenéis cosas de los derechos de la tercera edad, dedicaros a hacer una serie de la tercera edad y no metáis así a voz de pronto cosas en la segunda edad. Pero volvemos otra vez al tema de que lo que no hizo Peter Jackson lo han querido meter ahora ellos aquí. Sí, Pero con es que ha sido correprisas. así, pero exacto.
ha sido en un mismo capítulo, han querido meter las cosas que le pasan a los hobbits, desde que abandonan Hobbiton hasta que el pony pisado, Sí, porque con Tom Bombadil fue el árbol y los tumularios. Y han querido el tema de los Ents, han querido meter una Ent mujer, porque como no hay nada de ella en los libros, simplemente que se fueron, por porque el tema de la porque los Ents hombres las dejaban plantadas siempre. Se Y ve ya que está, eso escuece. Dalek Exterminador nos comenta que se ve que escuece. Bueno, pues yo he de reconocer que a mí no tanto, puesto que no estoy tan puesto como estos hombres de aquí arriba. Pero bien. Yo tenía varias preguntitas, si queréis vamos formulándolas. A ver, no, pero antes de nada, de lo Sí. de se ve que escuece, yo he de decir que lo ha metido todo atropellado, pero me gusta verlo. O sea, Vale. me hubiese gustado quizá algo más disperso y tal, que no se vea tan evidente, ¿no? Pero Dosificado. me gusta, y Tom Bombadil me ha gustado y todo eso. O sea, No, yo que no creo me que quejo de que estén, pero sí, que a cualquiera que no conozca así las novelas dirá, uy, qué entretenido este capítulo, tal, pasa muchas cosas, mira, fíjate esto, lo otro, tal, y habrá gustado, pero eso me parece un poco atropellado. Mira, por aquí nos dice. Es que se lo meten porque lo meten y no lo meten porque no lo meten. Al final todo. Todo No, meter. la verdad, Si es ya que es todo meter, sí, es que todo va de meter. mira, lo que dice Sereth Joe Sereth. Esta serie está dirigida al público que vio las películas en su día, con poco o ningún conocimiento del trabajo de Tolkien. sí, Va a sí, todos, Y va a ni, todos. y coincido, ni siquiera es. coincido, ¿eh? No, porque hay otra cosa que también está dirigida a los que se han leído los libros, en el sentido de que las cosas que ya saben, por ejemplo, en la primera temporada, no llamaron Anatar a Sauron para que nadie supiese quién era Sauron. Y dieron esas vueltas hasta que desvelaron quién era Sauron y ahora llamarlo Anatar. Porque si los que se habían leído los libros sabrían quién era. Claro. Y hay Pero muchas cosas que le dan vueltas a las cosas para poder ocultársela a quien ya se ha leído los libros. Sí, que han tenido cuidado, han tenido cuidado. No, eso está bien. A ver, Elena nos dice que en la escena de Tom Bombadil hay demasiados guiños en la iconografía cristiana, que le chirría demasiado. Bombadil con la cabrita como el buen pastor. Ya, bueno, ya la verdad es que también es un poco absurdo, esto se ha comentado en los grupos, el corderito se llama Iarwain, que es uno de los propios nombres que tiene Bombadil. Pues. Iarwain significa el más viejo en élfico, que es como le llaman Iarwain Benadar, el más viejo y sin padre. Entonces dices, esto que has tirado los dados y han dicho, Iarwain será el nombre de su mascota. No, pero a mí me parece muy ofensivo que le llamen viejo y sin padre. O sea, no puede ser el de la barba bonita, no, viejo y sin padre. Pero ¿qué le pasa a los elfos llamando a este hombre? Están señalándolo ahí, es huérfano y encima es viejo, que nosotros somos jóvenes. Ojo a lo que comenta Elena, porque dice que es como si estuvieran dando por válida la teoría de que Tom Bombadil es Eru. Yo creo que no. Yo no lo veo así exactamente, lo veo más bien como que Tom Bombadil en los libros era un personaje que ahí está y le ayuda y tal, pero no se mete mucho. Y aquí lo quieren enfocar más como una especie de guía. Porque el otro Istari, cuando llegó a la Tierra Media, se ve que también Sí, se topó con Bombadil. Y es como que sí, Bombadil recibe a los Istari y los guía. Los encauza, Y eso, ¿no? pero claro, y eso ya tiene que ser por debajo de un Valar. claro, es una especie de azafato de los Valar, o de contacto, de cónsul de los Valar en la Tierra Media. Otra vez lo han desvirtuado un poquito. Está bien que lo incluyan. A ver, si le va a meter historia nueva,
tienes que inventarte Sí, algo, eso no le queda otra. pero bueno, dice, I am a wanderer, vale, de acuerdo, sí, al final él explica que no es ningún guerrero ni tiene ninguna va a asumir ninguna gran responsabilidad. Exacto, Dalek Exterminador dice, les da el kit de Istari, exacto. El Welcome Pack, en fin, de todas formas, es ahora que el Istari ha llegado aquí, se ha bañado, que yo Es lo quiero único que le hace en toda la resaltarlo. serie. Exacto, el único que se baña, Por quitando de los fin elfos, se ha el único que se bañado, baña de toda la... que las series de fantasía no tienen que dar asco. Dice, no, como en la Edad Media tienen que estar todos sucios y dar mucho asco. Oiga, no, porque tiene que ser así. Solo los reyes van a ir limpitos y tal. No, de verdad. No. Bueno, los reyes aquí, pero yo me conozco de algunos reyes que no hay, ¿eh? Bueno, ya sí, bien, vale, pero que es un puñetero tópico y que al final da un poquito de grima. Es lo que venía a decir, toda la trama del extraño y el Istari se podía haber condensado en 2 capítulos y medio. Y han hecho falta 12. Y esto es, vamos, no hay, no tienen perdón de Dios. Pero bueno. Lo que nos comenta aquí Anaís, que yo no me atrevo a pronunciar porque yo no sé idiomas. Ellen Sila Lumen o Mentielvo. O Mentielmo. Una estrella brilla sobre el momento de nuestro encuentro. Madre mía, y es que sabe lo que está diciendo. Hombre, pero si esto es Sindarin 101, está es lo que Glorfindel le dice. Frase. Ojalá yo los colores, los números y él enseña Ojalá yo tuviera conocimiento de inglés como el que tú tienes de Sindarin. Es lo que se dice, ¿no? Cuando se encuentran y me parece, mira, eso me parece que está muy bien traído que Adar se lo diga a Galadriel al final del capítulo con bastante ironía, porque bueno, al final él no deja de ser un elfo. Así que no ha olvidado todavía. Y además que Adar, en principio, que es uno de los elfos, de los primeros que corrompió Melkor. Sí, en el capítulo 2 lo cuenta de pasada, dice, yo fui uno de los 13 elegidos por Morgoth. Entonces, en ese sentido, yo veo que le dé tanta importancia a la estrella, que es lo primero que vieron los elfos al nacer. Y este tiene que ser de los primeros elfos que nació. Sí, pero es eso, él no esconde ni reniega de su parte élfica. Él, pues dice, saluda a otro elfo así, también con cierto retintín, ¿no? Porque no se sabe si la va a matar, la va a hacer prisionera, obviamente, no la va a matar aún. Ya nos comentan ahí, es que promocionan justamente Colgate, es lo que querrá decir, y Oral-B para que los niños se limpien los dientes. Es una buena manera de ayudar a la limpieza y el aseo personal de los niños. Sí. Ahora solo falta que se bañen las pelosas, los hobbits, y ya más o menos... Te están quitando el trabajo, Jota, te están quitando el trabajo. Sí, estás en horas bajas. Mira aquí, a Gandalf también le llamaban Olor In, ya sabemos por qué. Pero escucha una cosa. Tiene todo el sentido, ¿eh? Es verdad, totalmente. ¿Creéis que este es Gandalf? A ver... Yo creo que no. Espera, yo también creo que no, pero hay gente que dice que es súper evidente y que está clarísimo porque en el capítulo, creo que era en el capítulo 2, cuando está hablando Nori con Poppy de que tal, es que el extraño está soñando con una vara, que tiene que conseguir una vara y utiliza la palabra Gand, que se ve que es una palabra rara en inglés, pero que existe para vara, y de Gand, de Gandalf. Y aquí, en este capítulo, hay todavía un juego de palabras más grosero no, más burdo, porque cuando las pelosas están ya en el poblado de los Sturs, de los fuertes,
y la líder les está interrogando. ¿Vosotros a qué habéis venido? Tal, pues he venido a ayudar a mi amigo. Tal. ¿Y tu amigo qué es? Es grande. ¿Es un humano? No, es un elfo, no, es más grande. Dice, Big Grand Elf. Big Grand Elf. Dice, entonces será un gran elfo. Pero dice Big Grand Elf. Gandalf. Gandalf. Grand Elf suena muy parecido a Gandalf. Entonces dicen, ya está, claro. Yo creo que nos la están metiendo ahí El- dobladita, ¿eh? El odor. Eh, A ver, Exacto, exacto. pero yo quiero apostar porque se la van a tirar así de que como está en el este, va a ser que si Gandalf y Saruman, y no, son los magos azules del este. Yo creo que son los del azul, los azules, sí. Yo quiero pensar que sí, pero como me han decepcionado, ya me decepcionaron mucho la primera temporada, no pienso nada. ¿Que es Gandalf? Bien. ¿Que quieren hacer que sea Aragorn? Pues que sea Aragorn, con barba. O sea, que hagan lo que quieran. O sea, a mí, esos jueguecitos, yo no les encuentro aliciente. O sea, Eso es más de lo mismo. Para la gente que se ha leído los libros, sí, que sabe, pues el hecho de que no llegue en un barco y que quizás no le dé un anillo al llegar, es para que no sepas que es Gandalf hasta que ellos quieran que sepas que es Gandalf. Claro. Y esas son unas vueltas que si intentan no sorprender a los que se han leído los libros, porque no hace falta, porque vamos a ver, queremos ver lo que hemos leído, pues no tienes que dar esas vueltas y puede ser más afectado. Yo creo que en esta temporada no vamos a saberlo y no sé si en la tercera, ya veremos. Por aquí Dalek nos dice que es Tim, el de los Caballeros de la Mesa Cuadrada. pues sí, estaría bien. Y Anaís nos dice Romanos y Este domo. Oye, no hemos hablado de los... El ser humano es Saruman. El ser humano. J, lo siento, pero hoy has quedado desbancado por George Cherez. Te ha superado. Joe Cherez, tenemos que ficharlo, pero vamos, sí. Te has ganado la oreja del elfo. Orejas totalmente. Los tumularios, yo quería decir algo de los tumularios. A ver, explican por qué que yo no sabía, digo, ostras, ¿por qué o quién interceptó a los mensajeros Claro, no en el capítulo 2? Tú te crees que son los orcos y tal, pero claro, te das cuenta de que los orcos no están trabajando para Sauron. No, claro, para y que Sauron, no podían estar en ese lugar, entre los dos reinos, tan al norte. Bueno, al final se sabe por qué, pero, a ver, los Pero tumularios... ¿Quién lo hace? Entiendo que lo hace Sauron, como que los revive, ¿no? Sí, a ver, esa idea es buena. O sea, cuando hay mal en la Tierra Media, todas las criaturas malignas parece que se despiertan, pues como el Guardián del Agua, como el Balrog. Vale, esa idea me parece bien. Pero, ¿tumularios en la Segunda Edad? No, yo perdona, pero no trago. No, luego los puristas dicen, no, pero es que había túmulos desde la Primera Edad muy antiguos. Vale, túmulos sí, pero tumularios, o sea, fantasmas que se han metido dentro, realmente, hombre, puestos a imaginar, pues vale, sí, pues mételos donde quieras. Pero los tumularios los crea el rey brujo en la Tercera Edad. Esos son los tumularios que salen en El Señor de los Anillos. Podemos suponer que el rey brujo simplemente imita. O sea, que todo esto es fantasía de la serie. Claro, es que ahí está. Si quieres encajar la serie. Sí, se puede, hay muchas maneras, pero ya construyendo castillitos en el aire dices, vale, que queda más creíble, menos creíble, dices. Pero analizándolo, es un elemento de la Tercera Edad que ha metido ahí. Y segundo, eso que lo podemos comprar hasta cierto punto, vale. Pero que vale, pueden ser fantasmas muy poderosos y puede ser por eso, pero que los elfos estén
que estén asustados de los tumularios, eso no me cuadra. No cuadra con El Señor de los Anillos, Legolas, los Nazgûl, que son fantasmas humanos, ni le van ni le vienen. Legolas se carga de un flechazo a la bestia alada de uno de los Nazgûl, sin dudarlo. Cuando atraviesan el Sendero de los Muertos y el ejército de los muertos fantasmal les sigue, pues sí, él ve ahí un montón de fantasmas y figuras dibujadas y ni se asusta ni nada, porque dice, es que a nosotros los espíritus de los humanos muertos, ni fu ni fa, no nos asustan. Entonces, que enfrentar a elfos con fantasmas humanos, dices, pues bueno, A ver, vale. al final si son fantasmas que te quieren matar, por mucho que no te asusten, algo de respeto te dan. Sí, eso sí. Que a ver, que yo entiendo que tú ves la escena y dices, "Pues, qué fiestas se han montado aquí, ¿no? Porque tú Mulario y él Ron. Pero al final que tiene algo de sentido, que si lo ha levantado Sauron, para que le Sí, defienda un poco, que sí, peleen con todo el que llegue. Para volver con el- Tolkien llegue. Estamos creando unos monstruos aquí. Yo hablaba de la isla Tol que llegue. Mira, comentando el tema de Dalek, dice ese puente enorme a donde iba. Lo curioso es que la brecha esa entiendo que la crea el momento en el que el Orodin explota, ¿no? Se crea Mordor y aparece ahí esa No, fisura. no está no puede llegar. No. A ver, eso no tiene sentido porque está súper, súper, súper al norte. Vale, pero igual que las montañas de los enanos, y fíjate lo que pasa. No, pero mira, Kirdan ¿Pero qué ha sido? ¿Un terremoto? está. Por ejemplo. Pero es Pero que tú está fíjate, quemado. lo de las montañas de los enanos, en el mapilla este que se va como quemando, te saca desde Mordor hasta las montañas nubladas, ¿no? Que es donde está. Ujú, Entonces, sí. de esas montañas para más a la izquierda, para vosotros sería aquí, para más a la izquierda, es donde están esta gente. Entonces, en principio, esos temblores y esas cosas se lo están comiendo a las montañas. Los elfos ni se han enterado de que había esos problemas hasta que nos han llegado los enanos y le han dicho, oye, que se nos cae la montaña. ¿Sabéis creo que por dónde va? El ave nos dice por aquí La Reis. El ave, exacto, el ave va por ahí. A ver, primero de todo, el puente ese de AXA se lo han inventado. Dices, bueno, podía ser que en la segunda edad hubiera un puente ahí, vale, pero le tienes que llamar AXA, como los seguros. Tiene una fonética, no tiene nada que. La X es bastante, bastante rara en Cueña, no existe en Sindarin. Es un nombre rarísimo. Dice, ¿pero de dónde te lo has sacado? porque es en Purdu, este. Sí, pues será, vamos. Y luego alguien en el grupo de Telegram de Regreso a Hobbiton, o en el de la serie, no recuerdo, lo siento. Alguien comentó si era una referencia al puente de Nargothrond en el Silmarillion, que se lo carga Glaurung. Entonces, vemos que el puente está como quemado. Galadriel dice que aquello no lo ha hecho nada de este mundo, o algo sobrenatural. Pues ¿cuál lo haría? Yo creo que van a meter un dragón en algún momento. Pero Glaurung Porque a esta puestos. altura seguía estando. Glaurung no estaba muerto ya Glaurung no, entonces. pero el abuelo de Smaug, por ejemplo. Smiug. Un dragón X. Sí, o. Sí, tiene Mira, que ser uno con fuego. ¿cómo habéis llamado el primero? ¿Glau? Glaurung. ¿Ese es el que no vuela? ¿Ese es como un gusano? Ese es sí, Es es como un el gusano. primer dragón que saca Mordor, si no me o sea, Melkor, si no me equivoco. Porque cuando llegan los elfos de primera Creo a que atacarle, sí. se le escapa. Sí, que es Glaurung, jovencito como todavía. salgas por esa puerta, que yo quiero pelear, que no estás tú para pelear, niño, que no, y se le escapa.
Se le va a Clauro, Se no le le hace caso escapa a Melkor y le pega. sí, y tiene Le que estar dice, luego ahí un te va a hacer daño rato. y encima te voy a pegar yo. Exacto. Y está castigado unos siglos hasta que luego, si había más dragones. Si Dalek Exterminador correctamente dice que los Rohirrim, los antepasados de los Rohirrim, antes de llegar a las tierras de Rohan, vivían más al norte y uno de sus líderes mató a Skaza el gusano. Y sí, claro, en el norte había, sí, pero ese era un dragón frío, ese no tenía llamas. Pero bueno, sí, yo creo que sacarán un dragón, igual no en esta temporada, pero en algún momento. Es muy vistoso. Una Sí. pregunta, ¿un dragón frío te deja por WhatsApp? Ya no quiero estar Estaba yo contigo. pensando. No se junta con mucha gente. No. Sí, totalmente. Entiendo que no escupe fuego por la boca. Exacto, son Ni los que llamas no. azules como los de Juego de Tronos. No, No escupe escupe. indiferencia. Indiferencia total. Exacto. Vale. Sí, mira, por aquí se viene un crossover de House of Dragons, lo dice Ahí Sánchez. está. Sí. Yo tengo aquí un grave problema con este episodio. Y es que los maravillosos elfos deciden recorrer una distancia que no sé cuántos kilómetros sean, la verdad, no son 200, 300, 400 kilómetros, y en vez de coger sus caballitos e irse ahí tranquilamente, chacata, no, van a pie, con un par de cojones. Ya. ¿Qué sentido tiene esto? Más bien poco, sobre todo si recuerdas el final de la primera temporada, cuando Galadriel y Halbrand herido van a caballo desde las tierras del sur hasta Lindon en un rato, en unos cuantos días, y dices, ¿qué? Pero bueno, pues eso, al final Yo creo que como no lo solo, de los barcos y los caballos. no solo han comprimido el tiempo de las eras, de las edades, sino también un poco el mapa, porque a veces no sabes, dices, hostia, ¿han llegado ya? No, hostia, todavía no han llegado, se van andando, no. Se Sí, tiraron un año para ir de la comarca a Mordor, los hobbits, sí. y esta gente, Vamos el caballo es como un bólido, en fin. el caballo del Numeroniano, Noniano, es un meara de esto. Tienes razón, Exacto. Cheris, digo, son runas que van por Claro, ahí corriendo Las capas de claro, color fosforito ahí. me veo ahí a nuestro querido amigo Scori corriendo por arriba y por abajo. Vale, Exacto. continuemos con el episodio, chicos. Vamos a ver si lo podemos cerrar. Ya se nos está haciendo tarde. A ver, no hemos comentado nada de la trama de Pelargir. Pues dale. Que, a ver, al final del capítulo anterior habían raptado misteriosamente a Cío. No sabíamos que el qué. Yo creía que era un troll, Bueno, porque era algo muy alto. yo por el sonido supuse que era Ent, El Ent, no sé ¿no? por qué. Y sí, hay una pista muy clara al principio del capítulo. Dice Arondir, uy, nos han llevado las armas, han dejado aquí esta hacha. Y yo, claro, no les gustan mucho las hachas a los Ents. Entonces, Arondir, bueno, sospecha de Estrid, porque él es muy suspicaz y tal. Y la desenmascara porque ella llevaba la marca de los hombres que han jurado lealtad a Adar, y se la intenta quitar. Entonces piensan que ella los quería traicionar y venderlos llevarlos donde estaban los hombres de Adar para que les tendieran una emboscada. Bueno, al final van a buscar a Theo con ella encadenada, porque no se fían de ella. Van atravesando una brecha, se ve, de árboles, hay un bosque y hay una especie de cortafuegos que han abierto ahí alguna brigada salvaje, que han tirado los troncos y está todo destrozado. Y además lo han encharcado. Ahí también encuentran unas arenas movedizas
y ese es el momento Princesa Prometida, Mm. en el que en vez de Buttercup y Wesley es Isildur y Arondir, que son succionados por las arenas estas, que había algo más ahí debajo del barro. Sí. Y está muy El bien. compactador de basura. Ya. Yo, te mantienen en vilo, lo medí. Es un plano de 8 segundos en el que no sabes si la chica se ha ido y ya los deja ahí para que se mueran, o si van a poder salir por sus propios medios, o si va a salir el monstruo y se los va a comer. Y al final de esos 8 segundos, Street vuelve con un palo e intenta salvarlos. Bueno, los salva. Vemos una especie de gusano monstruoso que ahí, Miguel Ángel, el Star Wars copia un poco a Tierra Media. En la Tierra Media cada 2x3 te encuentras con animales raros, ¿Te peligrosos refieres al Sarlacc y o...? bestias sin nombre. No, en cualquier planeta, en cualquier lugar, pero aquí, bueno, en la Tierra Media. La frase, mira, hablando de meter con calzador y vamos Mira. a poner más referencias y tal, la frase que dice Arondir, en los rincones oscuros de la Tierra Media hay criaturas sin nombre, tal. Eso es lo que dice Gandalf cuando Con habla el guardián del agua, ¿no? No, es un momento súper Lovecraftiano del Señor de los Anillos que pasa desapercibido, pero luego tú vas, lo lees y dices, ostras, esto solo se nombra aquí. Ay, Sí, cabrón. sí. Pero es que yo lo entiendo así por eso. O sea, yo creo que esta vez no ha sido tanto por hacer referencia a la película, ni a la texto, ni nada, sino porque ha sido más bien de, para que sepas que este bicho, que no tiene nombre y que solo se nombra una vez, l- es este, el que te hemos sacado. Y para que lo relaciones, que no pienses que es un bicho cualquiera, porque si te lo sacan y no te dicen eso, tú piensas, ya se han inventado un monstruo. ¿Pero qué es lo que dice exactamente? Porque me perdí un poco. Gandalf, cuando les está explicando a Aragorn, Legolas y Gimli, ya cuando se encuentran otra vez y él es Gandalf el Blanco y le dice, pues, ¿qué te pasó? Bueno, pues luché con el Balrog, caímos a la cima más profunda. Y en las profundidades de la tierra, que no eran ni siquiera cuevas que habían cavado los enanos, eran cuevas que habían allí, hay unas criaturas que roen la tierra. Ni siquiera Sauron, posiblemente son más viejas que Sauron, y Sauron posiblemente no sabe ni que existen, pero están allí y han hecho túneles. Y entonces él, por uno de esos túneles, va escapando, bueno, y el Balrog también, y al final encuentran las escaleras de Durin y empiezan a subir. Y entonces eso mola porque dices, es que no vuelve a salir en ningún otro rincón de la Tierra Media, en ningún otro momento, pero está ahí. Y tú lo relacionas con el gusano este que hemos visto en el episodio. Lo relaciono por la frase, porque utiliza una frase muy parecida para describirlo. Porque yo lo Dice, hay relaciono criaturas sin nombre. Porque yo lo relaciono más con la criatura que sacan en la película de los 5 ejércitos del Hobbit. Los gusanos que taladran las Es que son lo mismo, montañas. son lo mismo. Claro. Son esos gusanos que sacan en el hobby, también los metió Vale, Peter Jackson a partir de esta misma frase. Eso es lo mismo. vale, eso sí. Yo es que el Hobbit la he borrado de mis memorias, no me acordaba Las de eso. películas, las películas. Sí, las películas. Continuemos, chicos. Vale. Bueno, al final, para terminar bueno, no. La trama esta de Arondir, Estrid y Isildur, al final se fían de ella, pero bueno, hay un momento en el que cuando la han dejado libre, ella le quita la espada a Isildur, pero Isildur confía en ella, se nota que confía en ella y dice, no, pero... Y ella está como dubitativa, o sea, ella no es mala, ella los amenaza porque piensa que la gente de Pelargir nunca la aceptará y la expulsarán. Dice, no tiene por qué ser así. Y en ese momento llegan los Ents.
que son los que han Entonces estado, llegan los Ents. exacto, atacando, realmente encerraban a los humanos para que no hicieran más mal en el bosque, pero bueno, también en el bosque lo que hay es una legión de orcos que lo está atravesando y por eso estaba todo hecho polvo. Y mira, Elena Michelén pregunta que qué nos parecen las tramas románticas de la serie, hablando de Estrid y Isildur. Que le dan buen palo. Sí, al final están a punto de besarse y viene y resulta que el prometido de ella todavía vive. Está vivo. Y dice, Pero, vaya, qué o sea, cortada de rollo. es corta de rollo, pero también es el inicio de una trama de triángulo amoroso, porque claro, ella ya ha demostrado cierto interés y toda esa historia. Y eso al final me está recordando mucho a las típicas series españolas, que ya sea Los Hombres de Paco, ya sea Los una Serrano. serie de Antena 3 o Los Serranos, siempre acaban alrededor del triángulo De amoroso de triángulo. turno y ya está. Yo espero que Estrid sea una especie de excusa narrativa para rellenar un poquito y que esto que desaparezca, porque dice que hay química entre Estrid y Isildur. No No, sé, yo. no, yo creo que se No, 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 refiere no. Entre Entre Galadriel Galadriel y... y Bran y Halbrand. Galadriel, claro, hombre, sí, por supuesto. ¿Has visto Eh, cómo está Galadriel? Claro que toma Halbrand de Kelos. Se lo come. Se come. Y comenta el del Dalek, el exterminador, que tiene razón. Y Isildur no es que sea el tipo con más suerte del mundo, porque como ya sabéis, funda la ciudad, se la quitan y el anillo que se le escurre en el peor momento. Sí, sí, no. No se le ocurre cuando tenía que haberse ocurrido. Yo lo comenté ayer con Recre. Isildur lleva un tiempo ya alejado de su isla, como todo guerrero, además marine, y no tiene a sus compañeros. Y en tiempo de guerra, todo agujeros trincheras. ¿Por qué te crees que quería recuperar a su caballo? Y Ah, ahora, claro, claro. y ahora ha visto una cosa mejor que un caballo. Pues yo creo que ahora que ha vuelto el prometido de la chica, No tiene Berek mal, no vuelve a tiene ser mal. su primera opción. Vuelve a la dieta de caballo. Que Eh, dice que está muy rico, ya interprétalo. y bueno, no sé, ¿qué os parecen los Ents? Ahí salen tal. Bien, 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 la verdad es que bien. Bueno, salen tanto ahí como con Tom Bombadil, ¿no? Porque sale eso también es un Ent, ¿no? Sí, Entiendo. sí, no sé si es un Ent o un Ucorno o un Huorn, pero sí, un árbol que está vivo, ¿no? De alguna manera. Por aquí nos dicen que Isildur buscaba, en verdad, la cabra de Tom A la Bombadil. cabra de bomba. Sí, la cabra, la cabra. Eh, no está mal. Hay un detalle que me gusta cuando los Ents aparecen y están así beligerantes que están atacándoles. Arondir les dice, Last of Ethnin, escucha mi voz, escúchame. Que es algo que también oímos en las películas, cuando Elrond está curando a Frodo, cuando llega herido por los Nazgûl y está ahí que pierde el conocimiento y le repite, escucha mi voz, Last of Ethnin. También te digo una cosa, cuando hablan en élfico, yo entiendo que se quieran curar mucho en salud y acercarse lo máximo posible a lo escrito por Tolkien. Sí. Uh-huh. Porque como te desvíes un poco, ya te va a salir un experto de élfico diciéndote que te ha inventado palabras. Sí, no. Tienen asesores lingüísticos bastante sólidos y yo creo que eso cada vez que se escucha una frase habrá gente transcribiéndola diciendo, a ver qué han dicho, a ver esto está bien, a ver esto es así, ah, pues sí. Claro, por Sí, eso. Y si va a tener mil ujú. ojos encima, mejor que no te la juegues mucho con ciertas frases. Yo entiendo que por eso, porque escucha mi voz, yo creo que eso no lo hayan querido referenciar a la película
a propósito, ¿no? O sea, que es una frase muy... Sí, yo creo que es una frase como que aparece, entonces dice, como aparece y nos sirve por el contexto, la utilizamos. Es como en la primera temporada había un momento que los orcos decían Durbatuluk, creo que era, encontradlos, que está en el verso del anillo. Dice, claro, pues, si tenemos esa palabra, pues y va con el contexto de lo que está pasando, pues usémosla y queda bien. Y eso la gente, bueno, los espectadores, pues lo agradecemos. Bueno, por aquí decía que los Sen son un poco como Pepa y Abelino, ¿no? Que se ve que ella es la que lleva las ramas en esta pareja. Vayamos cerrando un poquito ya el episodio, Yo chicos. con el tema Estamos... este no quisiera entrometerme en la pareja. No te entrometas porque puedes acabar muy mal. No sé si nos hemos dejado alguna cosita que decir. La trama de los pelosos, Sí. cuando encuentran a los fuertes. A mí me hace gracia porque el fuerte que encuentran se queda prendado de Poppy, de Amapola, y yo ya lo tengo claro. Más adelante, las pelosas se encontrarán con los albos, que son rubios, altos y guapos, y Nori seguramente se quedará prendada de un albo y ya tendremos las dos emparejadas. ¿Albo o alto? Albos, los albos. Albos fuertes Yo y pensaba pelosos. que se llamaban alto. No recuerdo cuál es la palabra en inglés, No, sí, sí, sí. pero vamos, sí. Sí, sí. No, que es cosa mía, solo te pregunto, ¿vale? Que no es. Ajá. Anaís también nos dice que this is This is the the end. end. Claro. The end. Te estás dejando, Jota, te estás dejando. Puedo Sí, morir tranquilo, tengo reemplazo. Sí, 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 tiene sí. Tienes reemplazo. herederos. Sí, sí. Es lo que tiene que Eh, te escuchen tanto. Al final todo lo bueno se pega. exacto. Sí. Hombre, con esto de los fuertes hemos aprendido que los pelosos vienen Un de y segundo. tú, y tú, y tú, y tú. Pon comentarios, sí, sí, sí. Porque dice de Albo Bolsón y luego otro que se enamora de de Pablo Alborán. Alborán. Albo Bolsón, pero en verdad se enamora de Pablo Alborán. Da mucho Ay, juego, da mucho juego los albos. Sí, sí, sí. Bueno, es curioso la relación, volviendo a la serie, la relación, pero cuenta la historia de que bueno, el peloso que muere en el patriarca. viaje, el patriarca, parece que es descendiente de uno de estos, ¿no? Sadok, ¿cómo lo traducen? Barrows, madriguera, creo que dicen. Sí, sí, sí. Es descendiente de un fuerte que tuvo un sueño y dijo, ay, hay una tierra súper chula, la tengo que encontrar y cuando llegue allí llamaré a todos mis compañeros. Y entonces Nori pues se queda un poco hecha polvo porque dice, no tenemos hogar. Se da cuenta de que sí, ellos están haciendo el nómada, pero originalmente pues tenían un hogar y lo abandonaron y no han encontrado ese supuesto hogar que aman Se da sus cuenta que son nómadas sin querer. No es Exacto, lo mismo eran... que serlo queriendo, entonces. Sí, 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 nómadas Fallow Heights. Muchas gracias. Dalek Exterminador. Fallow Heights es en inglés los albos. Hide es piel y follow, pues supongo que será alguna ¿Te digo lo palabra para que es? decir claro. Explícaselo, Jota, que me parece que tu cambio no lo tiene claro. En el off the record te digo lo que Eso. De récord, exacto. A ver, Dios, ya he perdido el hilo. Los nómadas. Los nómadas, Sí, nos eso, habíamos quedado ahí. que dices, vale. Ah, sí, que quería lo de Susat. La palabra que aparece Susat o Suzat es la comarca. En el idioma Kuduk De los que hombres. hablaban los hobbits.
O sea, que están hablando de la comarca, entonces, que lo que buscan es Exacto. un sitio donde vivir, un sitio donde excavar y tener ahí sus agujeritos. Sí, porque ahí está, claro, los fuertes viven en viven en agujeros en el suelo, pero en la roca, y claro, excavar pues se hace complicado. Sturs los fuertes y Harfus los pelosos. Correcto. Hay gente que ha visto también ahí una especie de alegoría de la religión, de la tierra prometida por Dios, la tierra de promisión, y vamos haciendo el viaje, en fin. Bueno, pues sí, podría ser. No sé. A ver, también es verdad que historias bíblicas hay muchas Mira, y por aquí justamente en Elena nos lo Tolkien estaba con la diciendo. religión tiene cierta similitud, al final se puede formar ya queriendo o Sí, sin querer, vaya. tierra prometida, sí, Elena lo comenta también. Sí, su obra no era alegórica y, a ver, está permeada de valores cristianos, pero conscientemente. Entonces, él eliminó cualquier rastro de religión o de alegoría también, o los intentó eliminar de lo que es su obra. Este año que voy a la Estelcom, me voy a poner en medio de todo y voy a gritar, Tolkien hizo alegoría, a ver cómo salgo. Magullao, saldrá magullao. No, pero sí que hizo en realidad, o sea, en Hoja de Nigel ahí hay alegoría. Aunque él diga, no hice, pero sí que hiciste. Los fuertes, por el fuerte olor que desprenden. Pero, por ejemplo, los fuertes es un... si recuerdo bien la descripción de las 3 razas de hobbits en el prólogo del Señor de los Anillos, los fuertes eran los que eran más propensos a vivir en casas. No eran tanto de vivir en agujeros, que también podían vivir, pero eran los que construían y vivían en casas también. A ver, También eran los en que este menos caso, si miedo lo de... comparas con los nómadas, es lo más parecido a una casa. Sí, sí, pero ya lo digo porque con fuertes, bueno, en el pasado supongo que todo podría ser. Sí. Muy bien. Lo que dice Joe Sherez es muy notorio que los showrunners son mormones devotos y se ve que los mormones, dentro de su filosofía, es en las obras que hacen dejar traslucir su fe. Entonces hay gente que lo mira con lupa y dice, pues que los pelosos vayan con carros que tiran ellos mismos, eso es una referencia a los mormones. Pues que Círdan se afeite la barba es una referencia a los mormones. Pues que vayan buscando una tierra de promisión es una referencia a los mormones. Pues será. Si la serie te parece un muermo, es una referencia a los mormones. A los mormones. Muy bien, chiquets. Vamos a ir cerrando ya filas. Sí. Si tenéis algo más que decir respecto del episodio número 4, nada por aquí, nada por allá. Si os parece bien, vamos a pasar al off the record. Antes que nada, me gustaría comentar que recordar que tenemos aquí la página web fankingdom.es, ahí podéis encontrar los episodios. Prometo que algún día la actualizaré. Podéis encontrar información nuestra. También podéis encontrarnos en muchas redes sociales, pero también lo podéis encontrar en Instagram, en esta dirección, en @fankingdom_podcast. Y agradecer enormemente a todos los que os estáis escuchando, a todos los que nos habéis dado me gusta, acordaos de darle me gusta, de seguirnos. Es muy importante para nosotros, por favor, seguirnos. Gracias a Anaís, gracias a Joe Cherez, gracias a Elena Micelen, gracias también a Dalek Exterminator. No sé si me dejó alguien por aquí. A ver, del principio. Me gustaría darle las gracias a todos. Bueno, si me dejo alguno, sentiros agradecidos.
Y nada, seguimos ahora en el Off the Record. Al otro geek, por favor, claro que sí. El otro geek también. Os esperamos en el Off the Record, unos minutitos, un poco más de cachondeo. Recordad que para escucharlos tenéis que daros de alta como fans en iVoox. Este episodio subirá el jueves a iVoox. Y la semana que viene nos haremos programa, porque igual nos esperamos hacer 2 dentro de 2 semanas para hacerlo como Dios manda, como nos gusta a nosotros. Gracias, J. Anaro, por estar aquí. Un placer. Yo, además, ha sido, por mi parte, ha sido repetir el episodio porque con Recres también lo hice, entonces seguramente si veis los dos hago los mismos chistes. Me lo voy a comprobar, a ver si es verdad. Menos mal que tenemos a Joe Sheriff. Exacto. Sí, sustituto, tu sustituto próximo. Me ha sustituido, ha hecho nuevos chistes, que si no... Sangre Fíjate, nueva, perfecto. nos dice, cuidado chatos, nos vemos en la Tierra a medias. A medias. Muy bien, Anaís también, gracias por estar ahí y nada, tío Gamji, gracias por estar por aquí. A ¿vale? vosotros. Nos vemos en el Off the Record, gracias, adiós. Adiós.